mira, en el caso de la inflación ya lo había anticipado el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Todavía el mes de diciembre ya tuvimos evidencia en la primera quincena, falta la segunda, pero vamos a tener los niveles más altos de este año y, como tú decías, de los últimos 16 años. Desde el 2001 no teníamos este nivel de inflación tan elevado. A partir del mes de enero, Pepe, para las cifras de la inflación anual vamos a tener una baja, por lo menos en caso de que no se presente un gasolinazo, simplemente por efecto aritmético. Es decir, ya se compararán las cifras que teníamos en enero de este año con las que habrá en enero del próximo, donde la base de comparación ya será mucho más alta porque ya habrá el efecto del ajuste a las gasolinas. Eso en cuanto a la inflación. En materia del tipo de cambio, pues dependerá de muchos factores, Pepe. Uno de ellos es cómo se asimila el asunto de la reforma fiscal en Estados Unidos, y segundo, cuál es el nivel de inquietud que a los inversionistas les genera el ambiente político. Hoy tenemos un cóctel donde hay preocupaciones en materia política, preocupaciones en materia fiscal y también algunos reportes de corredurías que hablan del riesgo, el riesgo que siempre ha existido de que el señor Trump alguna mala mañana de las próximas semanas se despierte y pues decida ya tirar por la borda la negociación que tiene con México y Canadá. Todo esto es lo que está presionando a estos niveles del dólar, el mayor en los últimos 9 meses, Pepe. Y esto, y agrégale la incertidumbre que puede generar, viendo hacia los próximos meses, el tema de la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos. Mira, ahí creo que vale la pena verlo con lupa. Casi siempre cuando hay un cambio de esta naturaleza, pues en primera instancia se produce una sobrereacción, porque el señor Trump se ha encargado de vender muy bien, así le interesa por su visión política, el efecto positivo que tendrá en la economía norteamericana esta reforma. Cuando empecemos a verla con lupa, quizás se ajuste un poquito esta visión, porque los análisis hechos por algunas instituciones en Estados Unidos, Pepe, dicen que el 45% de los beneficios de la reforma fiscal se va a concentrar en apenas el 1% de los contribuyentes, y de todo el ahorro fiscal de la reforma, apenas más o menos una cuarta parte corresponderá a las empresas y el resto a los contribuyentes, personas físicas, lo cual probablemente tenga un menor impacto sobre los negocios y la posibilidad de que los negocios vean a Estados Unidos como una opción en contraste con economías como la de México, una proporción mucho menos de lo que hasta ahora en primera instancia se aprecia cuando se vio la reducción de esta tasa del 35 al 21. Y la razón, Pepe, es que pues muy tramposo el Congreso y los republicanos bajaron la tasa pero aumentaron la base. Es decir, se va a aplicar el 21, pero a una base que ha crecido considerablemente respecto a la que hasta este año se calcula. En ese sentido, México se ve, en tu opinión, obligado, Enrique Quintana, a también diseñar, observar con prudencia, claro, pero ir pensando ya en una nueva reforma fiscal. Estamos en año electoral. Sí. Mira, va a ser muy difícil que para este año opere alguna reforma, por dos razones. Tú ya lo dices, la primera es una época electoral, es el último año de esta administración, prácticamente nunca ha habido una reforma fiscal en el último año de un sexenio. Es muy difícil porque el gobierno no puede comprometerse a un plazo mayor que el que queda a la administración. Y lo segundo, Pepe, es que México, al revés, nos endeudamos tanto en los últimos años que el margen de maniobra que tiene el país para reducir sus impuestos es limitado. Tiene que corresponder esta posible reducción fiscal también a una reducción de gastos.
y en un año electoral ya quiero ver al valiente, sea administración pública en funciones o candidato que aspire a llegar a algún puesto en el próximo sexenio, que quiera ofrecer como su oferta aumento de impuestos realmente o reducción de gastos. Realmente no se ve posible. Creo que es un tema que podemos y debemos empezar a discutir en este año y el próximo, Pepe, pero yo lo veo como para aplicarse hasta el 2019. Realistamente, creo que en el corto plazo es muy poco lo que puede hacerse. Sí, pero esto va a generar sin duda 12 meses de incertidumbre. Tendremos que convivir con ella. La incertidumbre va a ser fiscal, la incertidumbre va a ser cambiaria, la incertidumbre va a ser electoral, porque no sabemos qué es lo que nos depare el resultado electoral. Tienes toda la razón, Pepe. Creo que sí, la economía, las decisiones de gasto, las decisiones de inversión van a ser influidas por esta condición de incertidumbre, pero pues realmente es poco el margen de maniobra que tenemos para quitarnos de encima esta incertidumbre. Más bien, me parece, tendremos que aprender, por lo menos en el corto plazo, en los siguientes meses, a convivir con ella, Pepe.